a la muy bien Cosiwaman para que pueda realizar, ¿no? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? A ver, voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve con toda. Ok, se logra ver, ¿verdad? Sí, sí, Ya. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va Ayacucho? ¿Qué tal? ¿Frío como aquí en Cusco? ¿Cómo están, chicos? A ver, de lo nuestro. mi nombre es Karen Milagros Guillén y conmigo vamos a hablar un poco de búsqueda y resumen de artículos científicos. Entiendo que esto es para el taller de Visual Abstract y también van a tener un pequeño concurso al final, así que vamos a dar ciertos puntos claves para que puedan desarrollar y hacer sus Visual Abstract de una manera que sea un poquito más dinámica, ¿no? Entonces, primero vamos a comenzar con búsqueda de artículos. Esto es muy importante. Cuando nosotros iniciamos no estamos iniciando en el proceso de búsqueda literaria científica per se, es un poco complicado y confuso tratar de ubicarnos en dónde deberíamos buscar, ¿verdad? Porque hasta tercer, cuarto semestre todavía seguimos confiando en nuestro buscador Google, ¿no? Ponemos lo que queremos buscar allí y encontramos PDFs o cierta información que quizás nos ayuda a sobrellevar las tareas diarias de la universidad. Sin embargo, mientras más avanzamos en la carrera, pues se hace más desafiante el hecho de encontrar información que sea buena, de calidad y que me dé lo que yo estoy buscando, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando? Quiero un nuevo tratamiento, quiero ver cómo funciona un tratamiento estándar versus uno nuevo actualmente, quiero ver cuál es el desenlace de una patología, qué es lo nuevo que se sabe. Entonces, estas cosas hacen que sea más desafiante. ¿Cómo puedo iniciar yo buscando un artículo científico? Y para esto, quizás quisiera que participen, chicos. Eh, ¿Cómo buscamos información? Y puede ser por el chat o puede ser también por el... Sí, frío, frío, me dicen por acá. Ok, entonces quiero que me digan dónde buscan ustedes la información científica que utilizan diariamente. O sea, pueden buscarlo, lo buscan en Google, lo buscan en Google Académico, algunos usan PubMed. A ver, acá dicen Scopus, Cielo, Google Académico. Está muy bien. O sea, generalmente nosotros aprendemos sobre la marcha, ¿no? O sea, necesitamos buscar cosas más serias y tratamos de encontrar qué es lo que nos puede ayudar en esto. Algunos comenzamos con Google Académico, otros directo nos vamos a PubMed, otros usan libros. Y aquí una de las ventajas, a ver, considerando que Juan nos dice que busca libros, nosotros tenemos que tener ciertas habilidades al momento de buscar información científica, chicos. ¿Por qué? Porque el tiempo de retraso o de el intervalo de tiempo que tienen los libros que se publican en español a los libros que, o incluso en inglés, a la nueva información científica, generalmente es de 5 a 10 años, mientras pasa revisión, mientras ellos hacen su propia revisión literaria. Entonces siempre hay un desfase de tiempo. La información que nosotros leemos en los libros que estamos acostumbrados a leer, como el Harrison, por ejemplo, o como otro libro de fisiología, ¿no? O de embriología, son libros que tienen un desfase en el tiempo. Entonces, es necesario que nosotros, aparte de la información que tenemos en los libros, sepamos movernos dentro de lo que son ciertas bases de datos, cómo utilizar ciertos buscadores y tratar de entender y discriminar qué revistas y qué artículos son de buena calidad. Es por eso que les pongo aquí en la primera pantalla o bueno, en la primera diapositiva ciertas bases de datos que quizás conozcamos nosotros, nos suenen, pero que tal vez tenemos esta pequeña duda de que de si son buenas, si las podemos utilizar nosotros o cómo debemos utilizarlas, ¿no? Como por ejemplo Scopus, que es PubMed, que es Evesco o que es Medline, ¿no? Dentro de los principales. Entonces, aquí hay que tener en cuenta tres términos bastante claros: revista, base de datos y buscadores. Ok, entonces comencemos por revista. Una revista es lo que nosotros, es el
donde nosotros vamos a encontrar que se publican los artículos. Y hay revistas de muy buena calidad y hay revistas de calidad media y también hay revistas de calidad baja. Una buena revista de calidad siempre pasa revisores por pares, siempre tiene revisiones, los artículos pasan por un análisis, por una revisión más exhaustiva que en una revista que es bastante local, que no tiene tanta difusión y que no está indexada en una buena base de datos. Entonces, primero yo me tengo que ubicar en una muy buena revista para poder entender que si mi artículo es de buena calidad o no. Es un buen indicador si mi artículo va a ser de muy buena calidad o no. Ahora, las bases de datos son este conglomerado que agarra y almacena revistas y depende a la calidad. Pasan una segunda revisión. Estas revistas constantemente están siendo revisadas y pueden estar en ciertas bases de datos que nosotros conocemos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Lo primero es que, por ejemplo, el American Journal of Obstetric and Gynecology es, o la AJOC es una muy buena revista de ginecología y obstetricia. Y esta está indexada en Medline, que es la base de datos americana. Y también está indexada en Scopus, principalmente en su variante en Base. Scopus es una base de datos que tiene la mayoría de ciencias, o sea, tiene ciencias de psicología, pueden encontrar medicina, pueden encontrar ingenierías, pero su variante o su brazo, que es en este caso perdóneme, se me fue la palabra, en Base, es más específica a ciencias de la salud. Entonces, en Base, la JOC está está indexada, es una muy buena revista que está constantemente está pasando revisiones. Y luego tenemos buscadores, que son ciertos facilitadores que nos van a ayudar a encontrar los artículos que queremos. En este caso, por ejemplo, todos diríamos PubMed todos dirían PubMed es una base de datos, pero no, PubMed es un buscador, chicos. Es un facilitador que nos ayuda a poder estructurar nuestra búsqueda y encontrar así el artículo que queremos. La base de datos donde están toda la mayoría de artículos de PubMed es Medline. Entonces, nosotros tenemos que saber entender que hay ciertas bases de datos, por ejemplo, como les mencionaba, el Web of Science es muy buena base de datos, Medline, Embase y Cielo, ¿no? Que es representativo para nosotros, para nuestras revistas latinoamericanas. Y ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Qué es una revista indexada? Cada vez que ustedes vayan a hacer ciertos tipos de trabajos, van a ver que la mayoría de sus docentes les van a pedir, que sea una revista indexada. ¿Qué es una revista indexada? Una revista indexada es una revista que se encuentra en una base de datos importante, ¿no? Puede ser Medline, o puede ser Embase, o puede ser Cielo. Y generalmente estas revistas en sus portales lo ponen en la parte de abajo, en los costados, ciertas características de esta misma revista, ¿no? Que en dónde está indexada, en qué cuartil pertenece, si es una revista de buena calidad, ¿no? Y esto determina que también sean más rigurosos con los artículos que ellos aceptan. Cuando tú postulas tu artículo para que sea publicado, esto tiene que pasar por revisión por pares. Es más estricto que, no sé, publicarlo en una revista que es más local, como les mencionaba antes, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzamos, no? Vamos a hacer un ejemplo clásico, ¿ya, chicos? Como aún nos gusta el COVID, ay, perdón, estoy buscando Google en Google. Vamos a poner COVID acá, COVID-19. Y vamos a ver que hay más de 8 millones de resultados para COVID-19. Entonces, ¿qué estoy buscando? Generalmente lo que debería buscar, ¿no? Estoy buscando información de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando nuevas cepas. ¿Qué es lo que estoy buscando? Por ahora, digamos que esta es mi búsqueda inicial, es como dar una pequeña barrida y no me da nada. Cuando yo busco en Google, tengo este problema y generalmente voy a tener que completar con más cosas para que me salgan términos o archivos que sean mucho más específicos de COVID. Pero como bien lo mencionan aquí, Google Académico es una muy buena forma de iniciar. Entonces yo me voy a Google Académico, ingreso y voy a poner COVID. Aquí está, COVID-19. Entonces lo buscamos. ¿Y cuántos resultados me aparece? Me aparece eh, 4.380.000 artículos, ¿no? Entonces, o
resultados. Y aquí ya puedo hacer ciertos pininos o ciertas cositas para poder yo determinar qué búsqueda quiero. Por ejemplo, de qué intervalo quiero, ¿no? Ah, bueno, no me va a aparecer COVID resultados de 1990, pero sí me va a aparecer de los dos últimos años. ¿Qué yo quiero? ¿Resultados del primer año de COVID, del 2020? ¿Quiero del 2021? ¿Quiero del 2022? ¿O quiero del 2023? ¿No? Digamos, yo quiero desde el 2021, porque me parece que el 2020 todavía habían información que no era muy clara, que quizás no había más información nueva o que tenga un método científico que sea más riguroso, ¿no? Y ya el 2021 yo quiero información de esto, que es más actual, que voy a encontrar información mucho más fresca. Mire, aquí está ordenado por relevancia. Aquí yo puedo buscarlo por cualquier idioma. Aquí me está apareciendo la mayoría en español y en inglés, pero solo puedo también configurarlo para que me salga en inglés. Entonces, esta primera búsqueda es para que vean más o menos que aún a pesar de que estamos en esto, hemos delimitado por intervalo de tiempo, tengo todavía 259.000 artículos o información que yo debería discriminar, que es un montón, chicos. ¿Cómo yo puedo determinar entre 259.000 artículos cuáles son buenos y cuáles son malos? Y para esto es importante que yo sepa exactamente qué estoy buscando. Generalmente cuando nosotros vamos a ir a un artículo, y esta es una recomendación muy personal, cuando yo quiero buscar un tema innovador, no debo buscarlo así a la loca. O sea, es como, por ejemplo, yo quiero, vamos a ponernos en el contexto de vuestro concurso de Visual Abstract. Yo quiero, por ejemplo, buscar de obesidad. Digo, a mí me interesa la obesidad, siento que ha subido mucho la obesidad. Aquí en Ayacucho hay más gorditos que antes. Entonces digo, es un problema de salud. Lo reconoce la DIRESA, lo reconoce la DIRESA de Ayacucho, lo reconoce el Ministerio de Salud, es un problema de salud. Pero ¿qué quiero saber de la obesidad? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy buscando entender o dar a conocer de la obesidad? Y esa parte es muy importante que nosotros delimitemos antes de hacer nuestra búsqueda para que tengamos una búsqueda fructífera. ¿Por qué? Porque lo que pasa y lo que va a pasar en muchos casos es que nosotros buscamos a la loca, o sea, buscamos el primer resultado que nos aparece y ya vamos viendo, vamos tanteando, ¿no? Quiero ver, digamos, COVID, no quiero ver las vacunas de COVID, no sé, quiero ver el síndrome, aquí decía, ¿no? El síndrome posagudo del COVID. ¿Qué es lo que quiero? Y ya voy leyendo y digo, este se ve más o menos interesante. Es una manera no muy sana de buscar información, porque nos acostumbramos a tener ciertos hábitos que no son sanos. Y es como, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos a estudiar. A veces nosotros aprendemos a estudiar con ciertos hábitos que no son buenos. Digamos, a mí me gusta estudiar en el oscurito, pero no es bueno para tu salud. Y aún así lo haces. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que comenzar a estructurar desde el inicio. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar qué es lo que yo quiero encontrar de obesidad o de COVID o del tema que yo esté tratando. Entonces, para esto nosotros tenemos una herramienta bastante importante, que es el esquema de preguntas o la pregunta de investigación. Y aquí yo tengo dos modelos importantes. El esquema PICO, que es el tradicional, siempre van a encontrar este y siempre van a leerlo. Y el otro que es el PEO, que es un poco menos publicado, menos difundido, pero nos ayuda, por ejemplo, para temas en el cual nosotros no tenemos comparación. Entonces, yo les puse dos ejemplos. El primero es cuando nosotros vamos a intentar determinar, ver si yo debo de administrar prednisona o dexametasona en pacientes con COVID. Entonces yo digo, yo he visto que en el hospital, no sé, vamos a seguir en Ayacucho para que se sientan como en casa. En el hospital de Ayacucho han administrado prednisona y también han administrado dexametasona en los pacientes que estaban hospitalizados con COVID. Y me hago la pregunta, ¿no? De cuál es mejor, o sea, cuál ha tenido mejores resultados. Muchos vuestros doctores o las personas que laboran en el hospital dirán, no, dexametasona ha dado muy buenos resultados, pero hay unos que otros que te dicen, prednisona también funciona. Entonces yo necesito saber qué es lo que me dice la evidencia científica. Pero ya estoy yendo con un tema, o sea, ya tengo mi pregunta específica que yo quiero que me conteste y buscar información al respecto. Entonces, lo primero es que yo voy a ver, por ejemplo,
la, la pregunta pico está compuesta con la P es de población, la I es de intervención, la C es de comparación y la O es de outcome. Aquí me comí una O, chicos, perdónenme. Una U, perdón, es de outcome. Entonces, o desenlace. Entonces, lo primero es ver, ¿no? ¿Qué cosa es qué es la población que yo estoy buscando? La población de mí es pacientes con COVID. ¿Puedo ser más específica? Claro que sí, chicos. Aquí el cielo es el límite. ¿Puedo decir hospitalizados con COVID? Sí. De repente no me interesa hospitalizados con COVID. Yo digo, quiero ver los ambulatorios. Veo pacientes ambulatorios o pacientes que han sido tratados en casa con COVID, que tengan COVID, o diagnóstico de COVID en general, o los pacientes que estaban en UCI. Hay un montón de variantes que yo debo saber. Pero digamos, a mí me interesa de manera general pacientes con COVID. Mi intervención, digamos, es la dexametasona. Yo sé que le dan dexametasona. Ay, perdónenme la letra. Digamos, yo sé que me dan dexametasona, entonces la intervención es dexametasona y quiero una comparación. En este caso, mi comparación es lo que yo todavía no tengo entendido, ¿no? Entonces sería la prednisona. Ya estoy comparando dexametasona con prednisona. ¿Y qué es lo que me interesa saber? Es el desenlace final. Es, en este caso, yo puedo buscar mortalidad, puedo buscar desenlace hospitalario, que también es un término. Digamos, yo voy a buscar aquí mortalidad. Ya tengo armado mi pregunta. Y lo primero aquí para arrancar la búsqueda siempre es esquematizar lo que yo quiero buscar. Porque si yo voy a comenzar así a armarlo a la ciega, me voy a confundir. Incluso no voy a saber cómo esquematizarlo con los conectores booleanos, porque me voy a perder. Entonces, lo primero que hago es esquematizar mi pregunta. Ya tengo mi pregunta y ya puedo ir traduciendo los términos al inglés. Si yo no domino mucho inglés, puedo buscarlo en los descriptores en español, que también te dan su traducción en inglés, no hay ningún problema. Entonces, esto es, por ejemplo, para una comparación de tratamiento, ¿no? En otro ejemplo de esto de comparaciones puedo decir, ¿no? En pacientes con hernia discal, ¿qué es mejor, la fisioterapia o necesariamente cirugía, ¿no? Ya lo estadificaré, ¿no? Diré qué tipo de hernia quiero, qué grado de hernia quiero y quiero ver el desenlace, ¿no? En este caso, calidad de vida, por ejemplo. Calidad de vida, a mí me interesa ver la calidad de vida de los pacientes que se van a cirugía o los pacientes que se van a fisioterapia. Quiero saber cómo afecta eso y cuál es mejor. Entonces, esa información, cuando ya está estructurada, es mucho más fácil y más digerible de buscar. Entonces, ustedes también pueden armar su pregunta pico, ¿no? Decir, yo tengo un tema que me está rondando la cabeza, que siempre pasa en los hospitales, ¿no? Que vemos, en este caso, siempre casos que nos llaman la atención de cómo se maneja en el hospital y qué dice la literatura. Entonces, yo puedo hacer una... ¿Hay preguntas, chicos? Perdónenme. Sus audios, chicos, por favor. Si no me distraigo, chicos. Nos distraemos todos. Entonces, yo tengo que esquematizar mi pregunta. Pero ¿qué pasa si yo no quiero, o sea, no quiero una comparación? O sea, digamos, yo no necesariamente tengo que buscar una comparación. Digamos, solo quiero saber cómo va el tratamiento con eso. En este mismo caso, por ejemplo, yo quiero ver mortalidad por COVID en pacientes con esto, con hipertensión arterial. Entonces, mi población van a ser pacientes con COVID con hipertensión arterial, o bueno, pacientes con COVID. La exposición es, vamos a esquematizar, perdón, me estoy confundiendo. Es pacientes o personas con HTA, ¿no? HTA. Mi exposición es el COVID, porque es lo más agudo que hay. El HTA o la hipertensión es lo más crónico que tengo. Entonces, siempre va a ser mi población, pero mi exposición es el COVID y quiero saber el outcome. ¿Cuál es el outcome o cuál es el resultado del desenlace? Sería mortalidad, ¿no? Entonces, son dos esquemas o dos formas de esquematizar las preguntas de investigación que son bastante importantes para que nosotros podamos entender y esquematizar y que sea más ordenado nuestro sistema de búsqueda. Entonces, vamos paso a paso, ¿no es cierto? Entonces, ya conocemos qué son las revistas, qué son las bases de datos, qué son los buscadores. Ahora yo estoy yendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es esquematizar mi pregunta. Yo no tengo que ir a la loca, no tengo que confiarme en que algo va, la mano de Dios va a bajar y me va a decir, este artículo es bueno. Tengo que esquematizar la pregunta.
clara que tengo y armarla en mis esquemas pico o peo. Y lo siguiente que vamos a hacer es de conocer cómo yo tengo que escribirlo, ¿no? Porque yo digo, quiero pacientes ambulatorios en casa o pacientes hospitalizados en UCI o gravemente enfermos, pero todos esos términos son términos que nosotros utilizamos coloquialmente y que no siempre están estandarizados. Eso quiere decir que siempre hay un término adecuado para describir lo que yo quiero buscar. Para esto es necesario que nosotros conozcamos los descriptores MESH y los descriptores DESC. El DESC son los descriptores en ciencias de la salud. Son términos que se han estandarizado para poder utilizarlos o para que todos los artículos relacionados puedan tener ese mismo resultado y para que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? La base de la medicina y del lenguaje científico siempre va a ser que todos nos podamos entender, que el término que yo estoy pensando, por ejemplo, mortalidad, lo pueda pasar en inglés, mortality, y que el inglés que me esté escuchando entienda qué es lo que yo quiero decir. Entonces, se hace un diccionario, nacen los DESC, que van a tener términos en inglés y van a tener también sinónimos. Está compuesto de términos o descriptores y también sus sinónimos. Entonces, hace poco han actualizado el DESC, hace menos de un año lo han actualizado, le han hecho su actualización porque estaba muy desfasado en comparación al MESH, que pertenece al Medline. Entonces, Medline te da términos que te dicen, por ejemplo, COVID-19 también puedes buscarlo como SARS-CoV-2 porque es un sinónimo y también significa lo mismo, ¿no? Entonces, yo necesito saber cuáles son los descriptores que yo tengo que utilizar. Y para esto vamos a visitar la página de... Uy, uy, uy. Ya, esta, lo pueden ver chicos, ¿no? Porque creo que solo estoy comprendiendo esto. Ok. Esta es la página de descriptores DESC. Este es los descriptores en ciencias de la salud o descriptores en español, ¿no? Y está asociado al MESH. Entonces, lo que voy a hacer yo, voy a utilizar eh, mortalidad, digamos. Y aquí yo ya tengo, chicos, mis descriptores que quiero ver. Entonces, voy a tener que leer qué es lo que yo quiero. Mortalidad neonatal precoz, mortalidad materna, que también es un término, mortalidad perinatal, mortalidad infantil. Entonces, estos términos, como pueden ver, tienen el escritor en español, tienen su descriptor en inglés, que nos ayuda a nosotros armar nuestra pregunta pico, pero en inglés, porque el inglés, chicos, es universal y la mayoría de información fresca que van a encontrar no la van a encontrar en español, lamentablemente, van a tener que buscarla en inglés. Entonces hay que buscar, no sé, armas. Por ejemplo, yo no sé el término, mi primera traducción será pues una traducción somera por Google Translator y luego buscar el término exacto, tratar de orientar qué término es el adecuado para que yo busque de esa manera o esquematice y haga mi búsqueda específica con el término adecuado. Entonces, pueden buscar el mesh o pueden encontrar el desk, no hay ningún problema. Vamos a ir repitiendo poco a poco para que nosotros nos podamos entender. Claro, chicos, les envío el... A ver. Mm, para que vayan también ustedes familiarizándose. A ver. Mm, mm, uy, ya. A ver, ya se los estoy pasando, chicos. Entonces, lo que quiero decir en este aspecto es, vamos a ir repasando los pasos para que lo tengan bien fresco, porque tienen que hacer esto casi de manera intuitiva. Es como coser, o sea, es como cuando aprendes a suturar. Tienes que hacer ciertos pasos de una forma que ya llega un punto en el que es intuitivo. O sea, llegas y ya sabes lo que tienes que hacer. Tengo que limpiar el área, tengo que utilizar esto, qué cosa voy a utilizar para anestesiar lidocaína, qué es lo que tengo que preparar, qué hilos tengo que utilizar. Entonces, esas cosas se vuelven intuitivas. Entonces, nosotros también, en lo que es búsqueda, tenemos que hacer cosas de manera ordenada e intuitiva. Entonces, la primera era, hemos conocido los términos, ¿no? Revista, base de datos, hemos conocido qué es un buscador. Luego, lo que hemos hecho es determinar o estructurar nuestras preguntas pico.
y pico y peo, ¿no? Lo que corresponda. Y lo tercero que vamos a hacer es buscar el descriptor que le corresponde. Así cambiaría nuestra pregunta o nuestra esquematización de lo que hemos hecho primero, ¿no? Hemos intentado hacer, ¿no? O sea, hemos tratado de orientarnos a una descripción adecuada y lo traduzco a inglés. Y ahí ya tengo mis términos para poder hacer mi búsqueda en lo que son los buscadores oficiales. Y para esto vamos a utilizar lo que son los descriptores booleanos. Quiero creer, chicos, que aún recordamos todos un poquito de teoría de conjuntos, que es importante para que nosotros podamos entender y ubicarnos dentro de lo que es los descriptores booleanos de PubMed, que son los operadores booleanos de PubMed o búsqueda avanzada, que tenemos que tratar de orientarnos y tratar de entender cómo funciona, porque luego se nos va un paréntesis o luego se nos va un operador y no entendemos qué está mal dentro de la operación de búsqueda. Y es importante porque a veces en general el término o el parámetro de búsqueda es muy amplio. Entonces, que nosotros no podamos entender qué cosa hemos podido hacer mal o que sea muy difícil que nosotros podamos recrear nuestra búsqueda es más complicado, nos va a llevar mucho más tiempo. Entonces, para esto vamos a poner un ejemplo claro. Yo he elegido dos, COVID y obesidad, ¿no? Entonces, yo voy a imaginar que tengo dos conjuntos, conjunto COVID y conjunto obesidad. Entonces, para poder yo entender cómo se hacen las búsquedas, tengo que imaginar que son conjuntos. Y para yo entender a los conjuntos, voy a decir que el conjunto A es COVID y el conjunto B es obesidad. Entonces yo digo, quiero buscar COVID y obesidad. Entonces, lógicamente, aquí lo que el resultado va a ser una intersección. O sea, los resultados son los artículos que tengan COVID y obesidad, que traten de COVID y obesidad. A este le puedo apuntar un tercer conjunto. Claro que sí, puede ser, por ejemplo, mortalidad. Yo quiero que tenga COVID, obesidad y mortalidad. Entonces, el resultado, lógicamente, sería solo el pequeño del centro, ¿no? Porque quiero solo artículos que me toquen los dos temas o los tres temas que estoy planteando. Y este conector, que sería a manera de una intersección de conjuntos, se denomina AND o I, ¿no? Que en español. Luego puedo utilizar el conector OR, que sería el equivalente a o a unión de conjuntos. Entonces yo tengo los dos conjuntos iguales, COVID y obesidad. Entonces digo, quiero que me de todos los artículos. Cuando yo digo o, es uno u otro, o los dos. No, o sea, se entiende esta parte, ¿no es cierto? Cuando les dicen marca, no sé, la A o la B, puedes marcar la A o puedes marcar la B o puedes marcar los dos. Eso implica un conector O. Entonces, la mejor forma de entender esto es unión. Entonces, cuando yo digo COVID y obesidad, o en este caso, COVID o obesidad, voy a tener de resultado la unión de los dos conjuntos. Entonces me va a tocar solo COVID, los artículos que tengan COVID, solo en este caso COVID y obesidad, que sería en el medio, y también me puede tocar solo obesidad, que estaría en el otro extremo. Entonces, cuando yo quiero disminuir la búsqueda, o sea, hacerlo más específica, yo utilizo I o AND. Y cuando yo necesito ampliar la búsqueda, que quizás en este caso se utiliza mucho en sinónimos. Por ejemplo, yo digo COVID, pero hay artículos que no solo están escritos con COVID, pueden estar escritos con el término SARS-CoV. Entonces yo digo, necesito englobar a los dos. Y la única forma de que yo englobe a dos cosas es con el conector OR. Entonces pongo mi primer conector, ¿no? Que diga mi primer término, COVID or SARS-CoV y cierro paréntesis, mi primer conjunto. Ese es mi primer conjunto. Y luego digo and lo que yo quiero buscar. Por ejemplo, mortalidad, o puede ser resultados, o puede ser, no sé, otra cosa que yo esté interesada en buscar. Pero cuando yo quiero ampliar la búsqueda, utilizo un OR. Y cuando utilizo un not. Un no es la disminución, ¿recuerdan? O sea, quitarle el conjunto o el término que no quiero que esté dentro de esto. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir utilizando el mismo ejemplo. Tengo COVID y tengo obesidad. Entonces, yo quiero COVID, pero no obesidad.
Entonces, quiero resultados que me den COVID, pero que no trate de obesidad. No quiero ver mortalidad de obesos, no quiero ver complicaciones de las personas obesas, no quiero ver consecuencias en los pacientes obesos en general, no quiero. Entonces, me va a quitar todos los artículos de obesidad y también me va a quitar todos los artículos que traten de obesidad y COVID. Y solo me va a dejar el COVID sin obesos. Eso es lo que significa. Entonces, estos son los principales tres conectores que yo tengo que utilizar para poder armar mi pregunta pico o para poder armar mi pregunta de búsqueda en general con conectores. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica, ¿no? Nos vamos a PubMed y vamos a hacer la misma búsqueda que hemos hecho al inicio. Miren, incluso en estas partes hay distintas formas de escribirlo. Puedes escribir COVID-19 separado o puedes describir COVID-19 con un guión. Y lo que pasa es que muchas veces este buscador no va a reconocer los artículos que tú no los estés citando como con la manera en que han escrito los autores. Y para esto siempre es bueno hacer búsquedas cuando yo ya tengo mi pregunta, por ejemplo, ya hecha, ya tengo mis descriptores en inglés, puedo armar mi primer intento de esto, de búsqueda avanzada con conectores booleanos y puedo hacer un barrido. Por ejemplo, puedo buscarlo acá, pero también puedo buscarlo en Google Académico con el mismo patrón de búsqueda. Y me va a aparecer artículos que son relevantes. Entonces, ahí me puedo dar una chequeadita de cómo está escrito, porque a veces cómo está escrito es bastante peculiar y si es muy distinto a lo que es la palabra en general que yo estoy buscando, no te lo considero. Entonces, dentro de lo que es COVID-19, tengo 6.707 resultados. Entonces, lo que hago es, o sea, aquí me ha salido de todo de COVID. Me ha salido de vacunas, me ha salido de las postinfecciones o el síndrome de posagudo por COVID, me ha salido lo que es mortalidad, me ha salido tratamiento, me ha salido un montón de cosas. Entonces, lo que yo quiero hacer es estructurar mi pregunta pico. Y para esto voy a irme a términos avanzados. Para esto vamos a encontrar algunas cositas. Por ejemplo, aquí en esta parte, perdón, aquí en esta parte van a poder ver con qué conector yo quiero utilizar. Puede ser AND, puede ser OR o puede ser NOT, ¿no? Y en esta parte de aquí voy a ver ciertas características donde yo quiero que esté el término. Por ejemplo, quiero que esté en todos los campos, o sea, que el término no solo aparezca en el título, puede aparecer en todos los campos de búsqueda o de estructura del artículo. Puede ser que yo quiera, por ejemplo, solo en el título y el resumen. Y así van a encontrar ciertas cosas que quizás pueden servir. Por ejemplo, los términos mesh son bastante importantes para poder decir, yo quiero COVID, pero quiero que me englobe a todos los sinónimos que considera mesh de COVID. Entonces, es lo primero que vamos a hacer. Yo digo COVID-19 y aquí le voy a poner términos mesh, por ejemplo. Entonces voy a poner at. Y ya me está apareciendo, por ejemplo, aquí. Ahora, yo quiero, por ejemplo, mi segundo, ¿no? Que era, a ver, vamos a hacer esto. Es pacientes con COVID, la intervención es dexametasona. Entonces, digamos que yo voy a buscar dexametasona y prednisona dentro de lo que es, a ver, chicos, perdónenme. No puedo mover esto porque me estoy incomodando un poquito. Ah, ya. Ok. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, no voy a poner dexametasona. ¿Cuál es mi término en inglés? Sería dexametasona, ¿no? Que esté bien escrito, por ejemplo. Entonces, yo coloco aquí y quiero ver dexametasona. Le coloco acá. Y aquí me interesa que esté, por ejemplo, en el título. Y aquí le voy a colocar AND, sí. Le coloco AND y le pongo agregar. Entonces, ya se está armando. COVID-19 dexametasona. Digamos, aquí yo quiero, por ejemplo, voy a ponerle aquí en All Files, para que son todos los campos, que sería lo que
buscamos, y aquí voy a volver a colocar el término predni, predni, uy, ¿lo estoy escribiendo mal? Prednisona, ya, aquí está. Y mi descriptor en inglés es prednisona. Entonces, para estar seguro, voy a colocar acá. Prednisona. Y también voy a colocar con qué descriptor quiero. Yo quiero I, porque quiero que todo esté en el todo esté dentro de mi patrón de búsqueda. Lo siguiente que voy a hacer es el output. Entonces hemos quedado que va a ser mortalidad. Entonces voy a buscar acá mortalidad. Y el término generalmente es mortality. Pero puede haber sinónimos. Entonces, lo que voy a hacer yo para disminuir el tiempo de esto, para que no sea tan largo lo que es en general la búsqueda o el ejemplo, voy a poner en mesh terms para que todo lo que signifique mortalidad me incluya acá. Entonces, ya tengo mi primera búsqueda. O sea, he estructurado mi pregunta pico y lo que he hecho ahora es pasarlo a términos mesh. Y lo siguiente que he hecho es determinar mis patrones de búsqueda. Entonces lo he pasado a lo que son con conectores booleanos. Entonces vamos a hacer nuestra primera búsqueda. Y como ven, estamos encontrando solo dos resultados que van a ver que, o sea, que aplica a los criterios que yo he encontrado o que yo quiero. Dexametasona versus metilprednisolona y altas dosis de dexametasona para listo. Esto, por ejemplo, habrán comparado, lo habrán visto con otros, con prednisona dentro del esto. Pero se ven que con el primer, por ejemplo, con la primera búsqueda, lo he delimitado mucho. Entonces, aquí lo que yo necesariamente tendría que hacer es determinar que sea abrir mi término de búsqueda. ¿Y cómo lo abro? Puedo abrirlo con OR o puedo abrirlo quitándole ciertas especificaciones. Por ejemplo, no quiero que esté solo en el título, quiero que sea una búsqueda en todos los campos. Vamos a ver si cambia. Y no está cambiando. A ver, vamos a ver. Dexametasona y prednisona. Ok. Podríamos abrirlo más acá. Por ejemplo, yo no buscaría al inicio con dexametasona y prednisona en general, si quiero, porque podría buscarlo por corticoides y me podrían salir artículos que han utilizado dexametasona y prednisona, pero que no necesariamente están utilizando o poniéndolos en el título o delimitándolos generalmente, o sea, así tan delimitado. Entonces, lo que podría hacer yo es utilizar esto y ver primero, digamos, esto es muy específico. Entonces, lo que yo quiero es ver corticoides. Y van a ver que se va a abrir bastante. Vamos a poner corticoides. A ver, a ver, a ver. Dexametasona. Corticoid. Uno, dos, tres. Listo, a ver. Y ahora me han salido más resultados. Como pueden ver, me han salido 17 resultados. Entonces, quiero saber, por ejemplo, este es un metaanálisis. Estos son, también me está saliendo lo que es el resultado que me ha salido al inicio. Puedo utilizar, me está saliendo generalmente metaanálisis. Ah, ya. Cientos.
Ya, y aquí, por ejemplo, es un pequeño ejemplo para que ustedes puedan ver también que pueden delimitarlo. Ahora, también pueden delimitarlo más. Por ejemplo, yo no quiero solo COVID, sino acá en población quiero delimitarlo más. Quiero que sea pacientes que están hospitalizados. Entonces, tendría que buscar el término para pacientes hospitalizados, o, por ejemplo, podría utilizar críticamente enfermos, que son los que están hospitalizados, o si yo quiero buscar críticamente enfermos, ahí sería una buena forma de utilizar OR porque un críticamente enfermo está en UCI. Entonces, podría poner críticamente enfermos o en UCI. Entonces, amplío mi término de búsqueda. Ahora, quiero explicarles aquí un poquito para que se ubiquen cómo funcionan los paréntesis. Los paréntesis son grupos. Es lo que agrupa o lo que forma un grupo. Entonces, lo primero que yo estoy viendo acá es que cada término forma un grupo. COVID es un grupo, como hemos visto. Corticoides es un grupo. Y si yo quiero buscar primero COVID y corticoides, lo encierro en paréntesis. Entonces siempre tiene que haber concordancia con lo que estoy buscando junto con el número de paréntesis. Por ejemplo, si yo le quito, por ejemplo, este paréntesis de acá, me va a saltar error. Mira. ¿Por qué? Porque necesita tener concordancia. Si estoy abriendo con un paréntesis para buscar un primer grupo, me ayuda que yo tenga en consideración los paréntesis o la formación o la conformación de mis grupos. Pero si todos lo ven como grupos, chicos, ustedes van a poder entender muy bien lo que es la búsqueda avanzada y tienen que practicar un montón. Al inicio lo que pasa es que cuando yo hago, por ejemplo, mi primera pregunta y hago mi delimitación, generalmente suelen salir muy pocos artículos. En este caso, por ejemplo, pueden salir de dos o tres, entonces tienes que abrir. Y si lo abres, por ejemplo, a veces lo abres de más y salen, no sé, 300. Entonces tengo que delimitar bastante bien qué es lo que quiero. Por ejemplo, en una búsqueda, quizás yo quiero, por ejemplo, estar buscando obesidad, pero tengo que delimitar qué clase de personas obesas estoy buscando. No siempre estoy buscando todos los tipos de obesos, sino solo me interesa, por ejemplo, adultos obesos. No quiero niños. Entonces, ahí podría utilizar el conector NOT y decir, no, no quiero niños, no, not children, ¿no? Entonces, eso delimita más la búsqueda y hace que sea una búsqueda mejor y que de verdad estés yendo al punto donde quieres ir. Ahora, ese mismo patrón de búsqueda, ustedes lo copian en Google Académico para que puedan también tener un resultado de relevancia. Van a ver en este caso que va a salir resultados que no son tan específicos, que por ejemplo pueden coincidir en relevancia. Entonces ya tenemos la primera búsqueda. Yo ya tengo mi artículo, digamos, ya escogí mi artículo. Yo he decidido que he encontrado un buen artículo, pero ¿cómo sé en general que es un buen artículo? Y para esto me gusta verlo de dos aristas. La primera es la revista, ¿no? Les mencioné que la revista tiene que tener ciertas características que permitan decir que me permitan afirmar que sus artículos son de calidad. Entonces, mis preguntas para eso es saber, ¿está indexada? ¿Está dentro de qué indexación? Y para esto quiero que vean una triste realidad, chicos. Vamos a ver primero acá. Sí, lo tengo acá. Ya. Este es el National Library of Medicine, que está bastante vinculado a Medline. Entonces, lo que he puesto es ver el catálogo de revistas. Y vamos a buscar qué revistas de Perú están indexadas dentro de Medline. Y van a ver aquí, chicos, que tristemente aquí tiene que estar journals o revistas que están actualmente indexadas en Medline. Van a ver que solo hay dos revistas peruanas que están indexadas en Medline. La primera es la revista de Medicina Experimental y Salud Pública y la segunda es la revista de Gastroenterología del Perú. Entonces, muchas de nuestras revistas que nosotros utilizamos o artículos que utilizamos a nivel nacional carecen de calidad porque no están indexados. Entonces, quiere decir que muchos de los artículos que yo lea probablemente no han tenido una revisión tan estricta como los artículos que sí voy a encontrar dentro de estas revistas nacionales. Entonces, otra forma de ver la calidad de la revista es ver en qué está indexado. Entonces yo digo, está indexado en Medline, pero también está indexado en Scopus. Y para ver en Scopus, lo que yo hago es ver, lo que he buscado es la revista de gastroenterología del Perú.
Entonces vamos a ver en Scopus. Esto es esto es el Simago que nos ayuda a ver lo que es les voy a pasar ahorita los links, chicos, para que vean cuál es el cuartil que está, o sea, el cuartil de relevancia que tiene. Y como van a ver, los cuartiles de las revistas cambian, varían según el año. Y esta revista está en un cuartil que no es muy bueno. El máximo cuartil o revistas muy buenas están en cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Y esta está en 4 actualmente. Ha llegado a un punto en el que ha estado en 3 en el 2012. En el 2005-2006 también estaba en 3, pero ahora está en el cuartil 4. Quiere decir que ha bajado la calidad de sus publicaciones y que también no tiene o sea, la difusión o la diseminación, o sea, no llama la atención los artículos que ellos publican y tienen el impacto necesario. Entonces, es una manera también de ver cómo está la revista en la cual yo estoy eligiendo mi artículo, porque puede ser un buen artículo, digamos, chicos, o sea, yo, digamos, Chagas, ¿no? Chagas que solo es investigado por aquí, por Argentina, por Chile, también aquí en Perú, pero muy poco. Digamos, es una enfermedad prevalente que está en Arequipa. Y yo busco mi artículo, hago mi búsqueda científica, lo esquematizo, lo busco y encuentro un artículo que es bastante chévere, que está, por ejemplo, ha sido hecho en Arequipa. Y tengo otro artículo que se ha hecho en Argentina. Y digo, ¿cuál es, cuál es mejor? Yo pensaría que por tener población que se asemeja a la peruana, yo debería escoger ese artículo, debería escoger el artículo peruano. Pero cuando yo busco la revista en la cual ha sido publicada, de repente ha sido publicada en una revista pequeña que todavía es de Arequipa mismo, y esa revista no tiene muchos revisores, a diferencia, digamos, del artículo argentino que ha sido publicado en una revista que tiene cuartil 2, que tiene un buen impacto, que tiene revisión por pares, que es mucho mejor metodológicamente hablando y cómo esto repercute dentro de los resultados. Es mucho más fácil engañar a una revista que todavía está comenzando que una revista que ya tiene sus revisores y personal ya que esté establecido. Entonces los resultados probablemente sean más representativos y mejores, o sea, más verdaderos en la revista argentina que en la revista peruana. Otra cosa es el mismo contra que estamos viendo ahorita se va a repetir mucho en las tesis, chicos. Nosotros encontramos, por ejemplo, para información nacional o local, tratar de encontrar información y no encontramos en artículos, ¿no? Pasa que, por ejemplo, quiero ver prevalencia de diabetes, la fuente es del 2005, del 2003, del 2000, incluso personas que siguen utilizando información que ha sido producida en el 1996 y la diabetes de 1996 al 2023 ha cambiado un montón, el índice de obesidad se ha ido por las nubes, incluso en las ciudades que, por ejemplo, nosotros que somos más altoandinos, más países que pertenecen a la zona andina, que tenían más índices de desnutrición o que tenían menos obesidad, ya pues ya no se cumple porque tenemos obesidades que son ya bastante características incluso de ciudades. Entonces, ha cambiado bastante. Y en nuestro afán de encontrar información fresca, recurrimos a tesis. Y lo que pasa con las tesis, chicos, es que cuando nosotros no hacemos la investigación con tiempo, es muy común que muchos graduados falseen resultados. O sea, que te agarren y te digan, no, tengo que llenar 70 encuestas para graduarme este año, si no, no me gradúo nunca. Entonces, la noche son 70 personas, se les salen sus 70 personalidades y llenan las 70 encuestas o los 70 datos. Y esa información no es buena y entenderán que es bastante deleteria para para nuestro sistema de salud, porque si todos pudiéramos colaborar con información que sea veraz, o sea, que sea representativa de nuestra zona y poder afrontar y poder contribuir a que se puedan detallar más los problemas de salud, pues nuestro sistema de salud no estaría pues tan desorganizado y tan partido, porque el problema del sistema de salud de Perú es que es bastante partido, o sea, hay información por acá, por acá, por acá, por acá, y no sabes cuál es la información real. Y eso se ha evidenciado mucho en época de COVID, donde el MINSA, el SINADEF, incluso cada institución manejaba un sistema de fallecidos y un sistema de contagiados que no era el real aparentemente, porque al final tenían que salir a sincerar, ¿no? Sincerando las cifras de mortalidad, que es raro porque se han visto no ha pasado en países
que tienen sistemas de salud más completos, ¿no? Entonces, tenemos que saber discriminar también por eso la información que nosotros estamos utilizando, saber qué es lo que estamos leyendo. Y eso me lleva a la segunda parte. La primera parte es ver la revista, ver en qué cuartil está, en cuántas bases de datos está y cuántas bases de datos está es, es bastante importante. Por ejemplo, voy a poner aquí cortical. Digamos, yo tengo esta revista, digamos, una revista, ya, esta es una revisión sistemática y metaanálisis. Y yo aquí, esto es una buena herramienta que te da Google Académico. Yo veo las 17 versiones. Quiero saber en dónde está. Por ejemplo, esto ha sido publicada por Plus One, que es una revista, y quiero ver en qué bases de datos está. Entonces voy buscando. Por ejemplo, está en Medline. Puede también estar en el European PMC. A ver, vamos a ver si está en el European PMC. El European PMC es básicamente el Medline, pero de los europeos. ¿Ves? Está en Medline. Y está en el European PMC. O sea, al menos si está en esos dos, ya sé que es un artículo que ha tenido impacto. O sea, que ha sido un buen artículo que muchas veces lo han visto una y otra vez y los han citado bastante. Entonces, también aquí hay que ver, por ejemplo, aquí se puede ver cuántas veces lo han citado. Aquí dice que está citado por 34. Ahora podemos ver las 17 versiones y ver más o menos cuál es el que tiene más citados. Aquí, por ejemplo, tiene más citados que es citado por 113 y obviamente porque es de Lancet, ¿no? Es una revista mejor que Plus One, definitivamente. Entonces, voy aquí y lo segundo que me determina qué es un buen artículo es la lectura crítica, chicos. No voy a hablar un poco mucho de lectura crítica porque sería extendernos, nos vamos hasta las 12, pero básicamente la lectura crítica tiene el objetivo de que yo pueda discriminar si es una buena información o una mala información. O sea, tengo que ver, por ejemplo, aquí la muestra, tengo que ver cómo ha sido la metodología, es reproductible o no es reproductible, quiénes se han incluido, cómo son los pacientes, cómo es la población que han incluido, cuáles son los resultados, han perdido muestra, si los resultados son reflejo del objetivo principal que teníamos, están yendo por las ramas, todo eso tiene un fin, la lectura crítica tiene un fin. Y siempre es poder determinar si la información que yo estoy leyendo me ayudaría tomar una decisión clínica. La mayoría de herramientas que nosotros estamos ahorita determinando o desarrollando siempre van a tener ese objetivo, chicos. Nunca se olviden que están escogiendo ciencias de la salud, ya sea enfermería o medicina, para poder ayudar al prójimo. O sea o no vuestro objetivo personal, es el objetivo final. Y yo tengo que buscar la mejor evidencia para poder darle lo mejor al paciente. Y para esto tengo que determinar si es que la información que yo estoy leyendo va a poderme servir en el contexto que yo estoy. Si me puede servir en mi hospital, si yo lo aplicaría, si es que yo le digo a mi paciente de artritis reumatoide, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar tus moduladores de enfermedad clásicos, mejor iniciamos con un medicamento biológico. O sea, todo lo que yo estoy leyendo tiene que tener una finalidad y es que pueda aplicarlo en mi contexto de salud. Puedo aplicarlo en el hospital, puedo aplicarlo para mis pacientes, puedo aplicarlo luego en mi especialidad, puedo aplicarlo siempre en beneficio de la persona y que también yo pueda explicarle a mi paciente cuáles son las opciones de tratamiento que se tiene en base a su enfermedad para que ellos puedan decidir. Siempre, chicos, tienen que tener en cuenta que todas las herramientas que nosotros aprendemos a lo largo de la carrera son en pro del beneficio del paciente. Un buen médico generalmente no es el que te trata bonito, sino es el que puede explicarte bien, tiene empatía, pero sobre todo tiene conocimiento necesario para poder decirte cuáles son las opciones que tienes para tu tratamiento y escoger y ayudarte a escoger la mejor. Siempre, chicos, tengan en cuenta que no aprenden las cosas por las puras, sino tienen que comenzar a aplicarlo siempre en todos los ámbitos de vuestro desarrollo como profesionales.
Entonces, lo primero que hemos visto, toda la estructura, es la punta del iceberg. O sea, que yo aprenda a buscar artículos científicos es solo el inicio de un viaje. Debajo de esto está la lectura crítica, chicos, y aquí hay un montón de herramientas que yo tengo que aprender. Tengo que aprender a interpretar mi contexto, tengo que aprender a interpretar medidas de asociación, qué es un UR, qué es un RR, qué es sensibilidad, especificidad, y no es repetirlo así como cuando hablas de sensibilidad, generalmente las personas tratan de repetir así de memoria lo que significa, pero es mejor aprender qué es realmente lo que significa para poder yo interpretar y que no se me olvide y tenga que estar buscando una y otra vez, ¿no? ¿Qué es sensibilidad? ¿Qué es especificidad? ¿Qué es incidencia? ¿Qué es prevalencia? Entonces, todo eso tengo que aprenderlo a aplicar y aprenderlo de manera práctica. Es uno de los consejos que les doy. Y para esto, lo primero es escoger mi artículo, pero lo segundo es aprender a leer. Cuando yo leo un artículo es como volver a aprender a leer desde el inicio o como poder aprender un nuevo idioma. Entonces tengo que aprender a discriminar los sesgos o los pros del estudio, porque es importante. La muestra, la representatividad tiene que tener ciertas características, las medidas de asociación, como les mencionaba, para llegar a la conclusión del autor, que es importante, pero también ustedes que puedan sacar su conclusión. Entonces, después de todo esto, van a llegar a encontrar un artículo que a sus luces, a vuestras luces, es un buen artículo y que puede cambiar o necesitan hacer diseminación de la información. Muchas veces van a encontrar, ¿no? Todos los artículos tienen que tener visual abstract, sería la pregunta, ¿no? O sea, todos los artículos que yo encuentre, ¿puedo hacerles un visual abstract? Y la respuesta es no. Un visual abstract es una herramienta de difusión que nos va a permitir o va a permitir que nosotros podamos atraer la atención de los lectores o de los que van a ver el visual para que puedan leer el artículo original y que a nosotros consideramos que es información que puede, que tiene que ser difundida porque es importante. Entonces, no todos los artículos que nosotros encontremos son merecedores de tener un visual abstract. No todos lo van a tener. Hay revistas, por ejemplo, New England Journal tiene muy buenos visual abstract. Y hay otras revistas, por ejemplo, hay las revistas de nefrología que también suelen tener visual abstract, que son invitaciones a que yo escoja un artículo que sea bueno y que yo tenga que difundir. Esa es la palabra. Entonces, por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí un visual abstract que hemos hecho yo y una compañera, que es de la histerectomía radical mínimamente invasiva versus abdominal en cáncer cervical. Entonces, dándoles un contexto, ¿no? En cáncer cervical nosotros tenemos para los estadios distintas conductas a tratar. Generalmente cuando ya es un estadio 1 o 2, yo busco hacer una histerectomía, saco todo para que ya no haya posibilidad de que haga metástasis. Entonces, con el avanzar de la tecnología, uno pensaría, ¿no? Yo podría hacer histerectomías con cirugías mínimamente invasivas mediante la paroscopía, o podría hacer la tradicional cirugía abierta. Entonces, uno pensaría que la cirugía mínimamente invasiva tiene más beneficios. ¿Por qué? Porque mm, tiene menor distancia hospitalaria, los pacientes se recuperan mejor, no hay tanto dolor, me permite, o sea, tiene más beneficios a corto plazo. Sin embargo, este es un bonito estudio, chicos, que está publicado en England Journal, es esta. Es ya les dije el título, que es la histerectomía mínimamente invasiva versus la abdominal para cáncer cervical. Y aquí es muy interesante lo que ellos han podido sacar. Han tomado tres outcomes importantes: la supervivencia a los 4.5 años libres de enfermedad, la recurrencia de la enfermedad local regional, quiere decir metástasis, y lo que es muerte por cáncer cervical. Y lo que se ha visto es que quienes tienen más riesgo son los pacientes con cirugía mínimamente invasiva. Tienen una recurrencia más alta que lo que es que en comparación a la cirugía abierta, en este caso, por ejemplo, 18 pacientes con un hazard ratio de 4.26. También tengo que saber qué es un hazard ratio, ¿no? Y también muerte por cáncer cervical con un riesgo. Los pacientes que van a cirugía mínimamente invasiva tienen 6.5, para histerectomía, tienen 6.56 veces más riesgo de fallecer por cáncer cervical que las que van a cirugía abierta abdominal. Entonces, yo al leer solo este visual abstract,
no sé mucho del artículo. O sea, sé que me está diciendo que ay, la cirugía mínimamente invasiva es peor en líneas generales, pero no sé todo lo del artículo. No sé exactamente qué pacientes han utilizado, no sé cómo se ha hecho la intervención, nada de eso sé. ¿Por qué? Porque esta es una invitación a que ustedes vayan al artículo original y puedan leerlo. O sea, un visual abstract es una invitación a leer el artículo. Jamás va a reemplazar la lectura del artículo. Y para esto es importante que en el segundo tema, el segundo punto que hemos venido a tocar dentro de lo que es la exposición, que es cómo yo debo resumir un artículo dentro de un visual abstract. Yo sé que todos queremos demostrar que estamos... Yo sé que todos queremos demostrar que sabemos, o sea, que hemos leído. Y ocurre que cometemos el error de querer resumir todo el artículo dentro del visual abstract. Digo, no, voy a resumir metodología, voy a resumir introducción. Cometemos el error de sobrepasar lo que en realidad es un visual abstract. Un visual abstract es este abstract en imagen, chicos. O sea, yo no tengo que ir más allá de lo que me está mostrando o más información de la que yo tengo que mostrar. Tengo que leer el artículo, claro que sí, para poder entenderlo, porque si no lo entiendo, coloco palabras que ni siquiera sé qué significan. Primero lo leo, pero luego tengo que saber exactamente qué es lo que yo quiero demostrar dentro del Visual Abstract. Y para esto no es necesario colocar introducciones largas de decir qué es el cáncer cervical, por qué el cáncer cervical es tanto. No, yo necesito ir a ser concisa. Y para esto necesito, por ejemplo, ver qué tipo de estudio es un ensayo clínico de fase 3 multicéntrico randomizado, qué tipo de población tiene, ha incluido 631 pacientes con cáncer cervical en estadio 1A1 o 1A, 1B1 también, tienen orden de histerectomía radical tipo 2 o tipo 3 y tienen un ECOG de 0 o 1. Estas son las características de mis pacientes, pero ni siquiera estoy diciendo que es un ECOG, no estoy diciendo que es un cáncer de tipo radical 2 o 3, porque la persona que vea esto tiene que irse al artículo. Yo lo puedo exponer, o sea, cuando yo exponga mi visual abstract, puedo decir, ¿no? ¿Qué es un estadio, un ECOG? ¿Qué es una histerectomía radical tipo 2 o tipo 3? Pero no es necesario que yo lo coloque dentro del visual abstract. Y tengo que ver qué son los resultados que a mí me están llamando la atención. Para mí, los tres resultados importantes, supervivencia a los 4 o 5 años, la recurrencia de la enfermedad rectal y la muerte por cáncer cervical. Coloco los resultados. Siempre es bueno colocar los resultados con sus medidas de asociación, chicos. El porcentaje, si es porcentaje, el hazard ratio, si tiene hazard ratio, los intervalos de confianza y la conclusión al final. Es un resumen, un visual abstract es una invitación, no es un resumen completo del artículo. Si ustedes colocan un resumen completo, hasta es un insulto para el autor, ¿no? Pero ¿por qué ha hecho todo el trabajo de hacer un artículo si es que vamos a venir nosotros y lo vamos a resumir, y ni siquiera bien, ¿no? Vamos a resumirlo mal y la gente ya no va a entrar a leer el artículo. Tiene que ser una invitación. Entonces, yo tengo que leer el artículo, tengo que entender el artículo y luego tengo que decidir qué es lo que va a entrar dentro del Visual Abstract. Solo lo necesario. No es necesario colocar todo, no es necesario que coloquen todas las partes del artículo hasta la discusión, porque la discusión es parte de los autores. Para eso yo tengo que entrar a leer el artículo. No es necesario que yo invada esas partes. Y solo tengo que colocar información que es original el artículo, o sea, los resultados que los autores han podido sacar de su investigación. No tengo que colocar las comparaciones, ¿no? En las discusiones, por ejemplo, te dicen, en tal estudio he encontrado esto, pero yo he encontrado esto y quizás puede ser por esto, por eso. Eso no es necesario. Lo pueden explicar ustedes dentro de su sustentación de Visual Abstract, pero por favor, tienen que respetar lo que es la estructura de un Visual Abstract, que creo que ya lo han visto dentro del temario de las, de las exposiciones pasadas. Entonces, tengan en cuenta, chicos, los pasos de la búsqueda, tengan en cuenta que no solo es necesaria una buena búsqueda, sino también tienen que tener un base en lectura crítica para poder entender lo que están leyendo. Y tres, que un visual abstract es una invitación a leer el artículo. Nunca va a reemplazar la lectura del artículo.
tiene que ser una invitación. Si tú le muestras esto a tu compañero que no está participando y le dices, oye, ¿qué te parece? Te da ganas de leer el artículo y te dice, ¿sabes qué? No, pero ¿para qué? Si ya lo he leído, aquí está ya todo resumido. Eso está mal. Pero si te dice, sí, está interesante, a ver, pásame el link, ya, pues es que estás yendo por buen camino. Y otro consejo es que cuando hagan ustedes vuestros Visual Abstract, siempre traten de buscar segundas o terceras opiniones. O sea, personas que, por ejemplo, son sus compañeros o si tienen confianza con docentes, mostrarles y decirle, doctor o compañero, ¿qué te parece, no? ¿Te parece bien? ¿Te gustan los colores? No, ¿sabes qué? Me parece que está muy oscuro, la letra está muy pequeña, no se entiende. Entonces ya lo vas modificando y vas entendiendo la visión o las opiniones que te puedan dar de manera constructiva para que puedas mejorar tu trabajo. Cualquier crítica constructiva siempre va a mejorar tu trabajo y siempre vas a poder presentar una, una mejor versión de tu trabajo principal. Las críticas, chicos, así nos destruyan, siempre tienen que tratar de empujarnos para poder hacerlo mejor, no que nos caigamos, sino veamos el lado positivo. Así tu doctor te digas o tu docente te diga, ¿sabes qué? No, me parece que esto está mal, que esto, aquello. Ya, pues te sientes mal un rato, pero luego dices, quizás sí debería mejorar esto, o quizás puedo hacer de esta manera. Entonces, eso creo que son los tips que les pueden ayudar, chicos, para vuestro concurso. Eso sería todo, chicos. Si tienen alguna pregunta. Mm, Sí, Rafael, puedes hacer preguntas. Bien, eh, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Karen, muchas felicitaciones y agradecimientos también por la ponencia. Estuvo muy comprensible de inicio a fin. Creo que todos nos estamos llevando un gran contenido y en respecto al conocimiento creo que lo hemos ampliado mucho más. Karen, mi pregunta era que el Visual Abstract, primero, si es en inglés como tal, entonces netamente tiene que estar desarrollado en inglés. Esa es la primera pregunta, ¿no? La segunda viene a ser, Karen, respecto a los colores. En algún momento yo escuché mencionar que más de tres colores generan una distracción para el lector. Aparte de ello, también Karen, otra tercera pregunta sería, cuando yo considere conclusión, ¿tengo que introducir objetivo? Porque también mencionaron de que el objetivo está relacionado con la conclusión netamente. Entonces, esas eran mis tres preguntas. Gracias, Karen. Gracias. Ya, a ver, Rafa, vamos a iniciar por el primero. Lo primero es que tu Visual Abstract no tiene que estar en inglés, en el idioma original de tu artículo. El artículo puede estar en inglés y tú puedes hacerle un Visual Abstract en español, pero si le vas a hacer un Visual Abstract en español, todo tiene que estar en español. No puede ser que tú pongas, por ejemplo, no sé, todo en español y se te vaya, por ejemplo, que no le pongas, por ejemplo, no traduzcas cierta parte del artículo. Por ejemplo, ese es un error bastante común, que por ejemplo los cuestionarios que, digamos, están haciendo depresión o ansiedad, tienen bastantes cuestionarios, ¿verdad? Y los nombres generalmente en el artículo original están en inglés. Y lo que pasa es que colocan el inglés o, digamos, hacen una traducción, pero han visto que no lo traduce el nombre porque lo consideran nombre propio y colocan el nombre del cuestionario en inglés dentro del Visual Abstract. Eso no se hace, a no ser que tenga nombre propio, ¿no? Por ejemplo, el cuestionario de Pittsburgh, Pittsburgh es el nombre, pero digamos si es el cuestionario nacional de, no sé, para diagnóstico de la depresión, eso tiene que estar en español, no puede estar en inglés. Tratemos siempre de respetar el idioma que estamos manejando. Siempre, siempre tratar de seguir una línea. Lo segundo de los colores, chicos, sí, o sea, si ustedes se colocan colores que son muy contrarios, por ejemplo, suele pasar que a veces queremos resaltar cosas, ¿no? Yo quiero resaltar un resultado principal y le coloco un rojo brillante, ¿no? O un verde, que va a llamar la atención, sí, pero no se va a ver estético. Entonces, siempre agarren una paleta de colores. No necesariamente puede ser el que les dé el concurso. Pueden adecuarse, sería lo mejor. O sea, que digamos, si con la paleta de colores es, no sé, morado o lila en este caso,
como he visto que eran las presentaciones, claro, tendría que utilizar una paleta de color que armonice porque va a tener un fondo uniforme para todos. Pero si hablo, por ejemplo, de un visual abstract libre, yo puedo escoger una paleta primero y tratar de enfocarme en tres, cuatro colores que sean armónicos. Y si yo quiero resaltar algo, podría utilizar un color, pero que no sea muy chocante a la vista. Por ejemplo, en esta parte les voy a mostrar los visuals de... A mí me gustan mucho los visuals del New England, porque siento que son muy sencillos de entender y que están bastante bien hechos. Visual Abstract, New England Journal of Medicine, ¿ok? Y van a ver que sí tiene una paleta de colores. Pero, por ejemplo, para las comparaciones, ustedes suelen utilizar otro color que es complementario, pero que no es tan discordante de los colores que están utilizando. Por ejemplo, yo no voy a irme y escoger un amarillo brillante, ¿no? Aquí le están escogiendo, por ejemplo, un mostaza. Aquí también ya ven un poquito más de colores, pero que siempre está jugando con la misma paleta. Si ven, esta es como un medio moradito, un medio lila, y ya se están yendo en rojo en la comparación. Es igual acá. Entonces, tratemos de buscar siempre colores que sean armónicos. Y como ven, por ejemplo, acá incluso utilizan menos palabras, porque es necesario que mi visual abstract sea una invitación. Ahora, hay distintos visual abstracts, chicos. Esta es una manera. A mí me gustan estos porque son didácticos y porque en realidad sí son una invitación, pero pueden encontrar otros visual abstract que China International, que son más de letras, por ejemplo, estos, ¿no? Que ustedes van a ver que tienen muchas más letras y que tienen otro sistema, otra forma de organizar lo que es la información. O pueden encontrar, por ejemplo, a ver si encontramos otros. Visual Abstract. Pueden encontrar otro tipo de visuals que son un poquito más detallados. Hay ciertas cosas, chicos, que siempre van a estar, o sea, que siempre tienen que encontrarse dentro de un visual abstract. Y generalmente lo ven como aquí, por ejemplo, tiene que estar el título, tiene que estar el resultado, el resumen de los resultados, tiene que haber los títulos de comparación o de intervención, los iconos que tienen que ser representativos, la data o la información, siempre es bueno y presentar números, la revista y digamos el autor. Eso es lo más básico, pero hay ciertas cosas que sí puedes en este caso aumentar y eso sí podría ser, por ejemplo, el objetivo del estudio, que algunos visuales sí lo consideran, o sea, lo puedes colocar acá. Ahora, recomendaciones, nosotros siempre leemos de derecha a, perdón, de izquierda a derecha. Entonces, la presentación de la población siempre tiene que estar a la izquierda. Por ejemplo, acá, yo presento a la población y luego me voy a lo que es la metodología o a los resultados y luego, digamos, a las conclusiones. No puedo yo presentarlo en desorden. Quiere decir, digamos, yo aquí quiero colocar bien grande lo que son los resultados y aquí pongo la población chiquitito, porque no hay coherencia en lo que leamos. Tiene que siempre estar secuenciado. Y también, lógicamente, tenemos que poder ver qué tipo de estudio estoy haciendo. Si es es un estudio de esto, de ensayo clínico, es mucho más fácil hacerlo porque es comparación. Pero digamos, yo quiero de hacer de un metaanálisis, que son estos, por ejemplo, que aquí ya tiene casi, es una manera distinta de presentar. Tiene lo que es la introducción, pero es pequeña, son 3 líneas, chicos, no son más. Aquí tiene el diseño del estudio. ah, También suelen tener aquí a veces el objetivo, la pregunta pico, la data que están utilizando, o en este caso en las revisiones sistemáticas es los artículos que están revisando, cuántos están incluyendo, cuántos son en total, y más o menos ver el resumen de lo que es la sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces, depende mucho del estudio que esté agarrando. Puedo modificar ciertas cosas de la estructura principal, sí, definitivamente puedo modificarlo, pero tengo que colocar solo lo que es necesario. Si yo considero que lo que es necesario que coloque el objetivo, definitivamente puedo colocar el objetivo.
Y tu tercera pregunta era del objetivo, sí, del esto. Creo que no sé si te queda alguna duda más respecto a eso, Rafa. No, Karen, muchas gracias. Todo completo. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta más, chicos? Listo, muchachos. Bueno, Entonces voy. Ah, continúa, bueno, continúa. ya listo, Karen, gracias. Bueno, Karen, gracias por la excelentísima ponencia que se dio. Fue muy didáctica y pedagógica y fue